En mi banquete nupcial, mi hermano me humilló frente a todos. Mis padres rieron. No exageres. El salón estaba decorado con luces brillantes y flores elegantes. El vestido de Clara, un sueño de encaje y seda, parecía tener vida propia mientras ella flotaba hacia su futuro. Los murmullos de admiración acompañaban cada paso que daba. Todo estaba perfecto, hasta que la risa de Santiago resonó como un eco grotesco en el aire. ¿Recuerdas cuando no podías ganar en nada? Siempre era yo el que sacaba mejores notas. Y ahora, mírate, brillante en tu gran día, aunque no puedas salir de mi sombra. Soltó, dejando a todos boquiabiertos. El ambiente, que antes era una burbuja de felicidad, se torció en una espiral de tensión. Clara sintió que el aire se volvía denso, como si las sonrisas se hubieran congelado. Miró a su alrededor, buscando la aprobación o el apoyo de sus padres, quienes, en un intento por salvar lo que quedaba de la noche, se limitaron a sonreír y decirle con esa familia. Sin embargo, ahí estaba su hermano, llevándose la atención. El salón resplandece, pero ella solo veía sombras y sonrisas inquietas. De repente su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Tus problemas familiares son más profundos de lo que imaginas. El corazón de Clara se detuvo por un instante y sintió un nudo en su garganta. ¡Oh! ¿Qué significaba eso? En un rincón, un grupo de amigos cuchicheaba. Sus ojos alternando entre ojos de preocupación y esas sonrisas incómodas. La risa de Santiago aún resonaba, burlona y afilada. Clara sintió cómo el dolor se aferraba a su corazón. La voz de su hermano sonaba en su cabeza. ¿Cómo podía haber arruinado su vida de esta forma? La incomodidad en el rostro de los invitados creció. Las risas eran ahora ecos distantes de lo que una vez fue felicidad. La cena avanzó con platos opulentos y copas de cristal llenas de vino. Pero Clara no podía concentrarse en el sabor de nada. A su lado, su pareja sonreía, ajeno a la tormenta que se desató por su hermano. Clara pensó en Santiago y sus viejas heridas. La rivalidad entre ellos siempre había sido una sombra en su vida. Pero esta noche se sentía desbordada. Con cada brindis, la imagen de su hermano se hacía más intensa. ¿Puede ser que lo que hace lo haga por mí?, se preguntó. Los murmullos de sus familiares creaban un torrente de confusión. ¿Qué le pasó a Clara? No esperaba eso. Clara, atrapada entre risas y un dolor helado, debía elegir: seguir ignorando el conflicto familiar o enfrentar a Santiago, desenterrar secretos ocultos que podrían cambiarlo todo. Mientras las luces titilaban, el mensaje en su teléfono vibraba en su bolsillo. Un toque helado en su piel que la llamaba. Clara se preguntó si la verdad siempre tuvo que estar oculta tras las sonrisas, con el eco de las risas aún resonando en su mente y una angustia creciente. Supo que esta noche revelaría algo más que la historia de su amor. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por llegar. Y ya que estás, dale a me gusta. Me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo el video. Me encanta conocer a todas las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos.
Clara apretó el teléfono contra su pecho, el mensaje de ese número desconocido retumbando en su mente, las risas que habían Pero él estaba ensimismado, disfrutando de cada bocado como si la atmósfera no hubiera cambiado a su alrededor. De repente, una explosión resonó desde el exterior, como si el cielo se hubiera partido en dos. Las risas se congelaron, las miradas se volvieron hacia la puerta principal. Alguien gritó: ¡Fuego! El caos estalló en un instante. Clara sintió un nudo en el estómago mientras un torbellino de cuerpos se movía en direcciones opuestas. Las luces brillantes ahora eran sombras amenazantes. Santiago, con su habitual seguridad, se levantó de inmediato. «Quédense tranquilos, esto no es nada», intentó gritar sobre el estruendo, pero su voz se perdió en la confusión. Clara se giró, viéndolo moverse hacia la salida, y un escalofrío le recorrió la espalda. No podía dejar que se fuera. Corrió tras él, su vestido de encaje limitando sus pasos. «¡Santiago, espera!». Pero él seguía adelante, como si le interesara más el rescate de su propia imagen que de su hermana. Cuando Clara logró atrapar su brazo, el horror se apoderó de ella. Un grito desgarrador escapó de sus labios. «¡Hay gente atrapada adentro! ¡No puedes irte!». Pero sus palabras se perdieron entre la confusión. En ese instante, un sonido ensordecedor rompió el aire. Un fuerte crujido. Las vigas del salón comenzaron a caer. Clara dio un paso atrás y en ese breve momento de distracción vio frente a sí a un desconocido en la penumbra, sus ojos fijos en ella. Era un hombre de su pasado, alguien que creía que había dejado atrás. El corazón de Clara se detuvo. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?». Pero era una sonrisa torcida, llena de ironía. «Viniste a olvidarme, y aquí estamos de nuevo. ¿Lo ves? El fuego siempre revela lo que ocultas». Santiago no se dio cuenta de la confrontación detrás de él, y siguió gritando órdenes, mientras el humo comenzaba a llenar el aire. Clara sintió una oleada de sudor frío recorrer su espalda. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué oculto?». Su voz sonó débil como un susurro entre el estruendo. El desconocido dio un paso adelante, los ojos aún fijos en ella. «Todo esto, lo que eres, lo que crees que es tu vida, no es lo que parece. Tu hermano no es quien parece. Y tú tampoco». Clara se sintió atrapada. Cada palabra era como un gancho que la mantenía atada. Buscó a Santiago y su mirada se encontró con la de su hermano por un brevísimo segundo, pero el caos lo rodeaba. La expresión de él cambió, como si finalmente comprendiera lo que estaba en juego. «¡Clara!», gritó, y la preocupación le atravesó el rostro. Pero cuando ella miró de nuevo al extraño, éste sonrió con desdén. «Salva tu aliento, si no enfrentas la verdad ahora. Te perderás en las llamas. Los secretos están más cerca de lo que imaginas». Clara sintió el mundo girar. Nuevas preguntas brotaron en su mente. ¿Qué tipo de secretos? ¿Acerca de su familia? La presión en su pecho era como una corriente eléctrica inaguantable. Mientras comenzó a retroceder en busca de una salida, el hombre avanzó un paso más y sus palabras resonaron como un golpe frío. «Recuerda, Clara, a veces quien tú crees que te quiere es quien más daño puede hacerte». El horror le heló la sangre. En un instante, el ruido ensordecedor se detuvo y Clara se vio obligada a elegir: huir de la verdad o atreverse a descubrir lo que su familia había escondido para siempre.
El fuego no era solo el caos externo, sino la conflagración de sus secretos ocultos. Y así, en esta noche de celebraciones truncadas, Clara hizo su elección. Pero el futuro se desdibujaba en la penumbra. Las llamas devoraban su unión familiar y a quien realmente amaba. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las llamas rugientes del incendio estaban a punto de devorar el salón, pero toda su atención estaba en el extraño. El miedo le apretaba el pecho mientras se enfrentaba a la verdad que su hermano y su familia parecían ocultar. «Dime qué sabes», musitó, el corazón palpitándole en las sienes. El hombre avanzó, sus ojos centelleando con una mezcla de burla y determinación. «Lo que tu hermano teme no es solo en fuego, es lo que hay detrás de él. Los secretos te descubres hoy. Y lo que tu familia no quiere que sepas». Clara sintió que el frío le recorría la columna vertebral. Sus piernas temblaban, pero no podía moverse. «Tu vida perfecta es solo una ilusión», continuó el desconocido. «Y cada palabra parecía un golpe. ¿Y si te dijera que cada paso que diste, cada logro, fue para encubrir algo mucho más oscuro?» De pronto, un rugido ensordecedor sacudió el aire. Un estruendo que resonó a través del salón. Todo el mundo se detuvo. Las miradas se tornaron hacia la entrada, donde una bola de fuego se alzó del suelo. La puerta principal había sido abierta por las llamas, y una ola de calor abrasador sacudió a los presentes. Clara vio a los convidados horrorizados, a sus padres con expresiones de pánico. «¡Clara, sal!», gritó su madre, pero su voz era solo un eco lejano. «No puedo irme, no puedo dejar que esto se trate solo de mí». Giró sobre sus talones, decidida a enfrentar a su hermano, a descubrir lo que Santiago realmente sabía. Pero no pudo avanzar. Las llamas se alzaron más altas y el aire se llenó de humo y caos. Santiago estaba tapado en el medio de la confusión, su rostro distorsionado por una mezcla de angustia y algo más, culpa. Antes de que pudiera pensar, un grito desgarrador atravesó el aire. Una mujer, una invitada, se había caído, gritando por ayuda. Clara sintió que un imán la atraía hacia el grupo en el que se encontraba su hermano. «Santiago, ayúdala». Pero el momento no le permitió pensamientos profundos. De repente algo voló por el aire, una chispa, y siguió una línea ardiente que se detuvo a sus pies. El fuego se movía con una voracidad voraz. Alguien gritó más fuerte que todos: «¡Santiago, no!». Alza su mirada. En la confusión, Clara vio cómo otro de sus hermanos adoptivos, un rostro familiar, se unía a la escena. «¿Qué haces aquí?», preguntó atónita. «Clara, no, no te acerques», grita mientras un estruendo hiriente estalló del lugar donde se encontraba Santiago. Un pedazo del techo deflagrado colapsó sobre él y el tiempo se detuvo. Clara sintió como si le tiraran una bomba de agua fría a la cara. ¡No! El instante se convirtió en un eco de desesperación. El extraño entonces sonrió de nuevo, pero su expresión había cambiado. «Ahora sabes la verdad, Clara. ¿Vas a enfrentarlo?», sugirió con un tono amenazante. Clara miró a su hermano atrapado en llamas y en un instante de claridad sintió que la vida nunca volvería a ser la misma. Todo en su interior se revolvió.
El caos a su alrededor se convirtió en ruido blanco. Clara sabía que el incendio no era el único fuego que amenazaba consumir todo. «Dame la verdad», gritó, mientras el suelo se tambaleaba y todo a su alrededor se desmoronaba. Clara nunca había dudado de los lazos familiares, pero ahora todo estaba al borde de fuego. La pregunta quedó luciendo en su mente. ¿Cuál era la verdad más devastadora que todavía no conocía? El caos se extendía como un incendio forestal y Clara sentía que el aire se espesaba con cada segundo que pasaba. Las llamas devoraban todo a su paso. Pero su mente estaba atrapada en la confrontación con el extraño, quien la miraba con una intensidad escalofriante. El grito de auxilio resonaba en sus oídos, pero era la mirada de su hermano, Santiago, la que la mantenía en pie. ¿Por qué no había corrido a ayudar? ¿Por qué estaba paralizado? «Santiago», gritó, su voz rasgada por el miedo. «¡Ayuda a esa mujer!». Pero él no se movió. Parecía aturdido, como si un velo cubriera sus ojos. Clara se dio cuenta de que el verdadero incendio no eran solo las llamas, era la tormenta de secretos que los rodeaba. El extraño dio un paso hacia ella, sus ojos centelleando. «¿Vas a dar un paso adelante o retrocederás? La verdad arde más el fuego». Clara sintió un sudor frío deslizarse por su espalda. Justo cuando iba a preguntarle más, un estruendo ensordecedor resonó como un trueno, y el cielo se oscureció por un momento. De repente, el ruido de la confusión se transformó. Era un hombre, alto, con una mirada que desnudaba el alma. Clara lo reconoció al instante. Era su padre. «¡Papá!», gritó, pero su voz era un eco perdido en el aire denso como el humo. En un instante, la escena se volvió surrealista. Su padre, quien había estado ausente por años, apareció como un espectro del pasado, en medio del fuego y el caos. Tenía una expresión de pánico unos pasos atrás, pero algo más, algo oscuro. El extraño sonrió, como si todo fuera un juego. «¡Ay, qué espectacular! ¿Estás lista para la verdad, Clara?». Su voz era como un susurro rasposo. Entonces, la imagen de su padre se volvió más clara. Él dejó caer una bolsa sobre el suelo. Al abrirla, un conjunto de fotografías comenzó a volar como hojas en el viento, aterrizando a su alrededor. Clara se agachó, recogiendo las fotos una por una, y lo que vio le heló la sangre. Eran imágenes de su familia, pero no las que conocía. Su padre, sonriendo junto a un grupo de personas que nunca había visto, niños, mujeres, y en el centro, una mujer que se parecía a ella. La misma sonrisa, los mismos ojos. «¿Qué es esto? ¿Quiénes son estas personas?», balbuceó Clara, sintiéndose arrastrada al abismo de una realidad insoportable. «¿Por qué no me lo dijiste?». Miró a su padre buscando alguna respuesta, pero encontró solo silencio. «Todo tiene un precio, Clara», respondió en extraño, sus ojos resplandeciendo con malicia. «El fuego revela, pero también quema lo que creías real». Luego, un grito desgarrador interrumpió la escena. Santiago había caído de rodillas, las llamas reflejándose en su rostro angustiado. Clara sintió una oleada de confusión y rabia. Podía verlo allí, roto y perdido, no solo por el humo, sino por los secretos que lo consumían. «Santiago, levántate», lo instó, pero él estaba atrapado en una tormenta interna. El extraño observó la escena con una sonrisa cruel, parecida a un maestro.
que disfrutaba de un buen espectáculo. No solo te arrastra el fuego, Clara, es la verdad. El conocimiento es una sombra que siempre nos alcanza. Clara se sintió atrapada entre el fuego y la revelación. ¿Y si todo lo que había visto y creído sobre su familia fuera una farsa? ¿Y si Santiago no era el enemigo que pensaba, sino solo un hombre que también ocultaba su propia verdad? La tensión se hacía insostenible. El momento se desvaneció cuando una explosión sacudió el lugar y el fuego se elevó con una furia renovada. Clara miró a su padre, a su hermano. Las llamas se acercaban rápidamente y la verdad se sentía más distante que nunca. ¡Clara! Gritó su padre, pero su voz apenas atravesó el rugido del fuego. En un instante decidió. ¿Iba a permitir que el fuego cubriera todo lo que amaba? ¿O iba a luchar por la verdad, por su hermano, por lo que realmente representaba su familia? Clara respiró hondo, sintiendo la ardiente adrenalina correr por sus venas. No iba a dejar que sus lazos se convirtieran en cenizas. Pero, mientras giraba para enfrentarse al caos, tuvo un último vistazo a las fotografías esparcidas. Un recordatorio cruel de que a veces el fuego revela lo que más tememos. ¿Estaba lista para cargar con esa verdad desgarradora? El destino de su familia, su amor, todo dependía de esa respuesta. El tiempo se veía corto y la realidad distorsionada. Un grito resonó y los ojos de todos se volvieron hacia el fuego, que ahora apestaba a desesperación. Entonces Clara, agachada, sintió un nudo en su corazón. El fuego no solo consumía madera y tela, estaba a punto de consumirla a ella. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad antes de que todo se desmoronara por completo? El caos se extendía como un incendio forestal, y Clara sintió que el aire se espesaba con cada segundo que pasaba. Las llamas devoraban todo a su paso, pero su mente estaba atrapada en la confrontación con el extraño, quien la miraba con una intensidad escalofriante. El grito de auxilio resonaba en sus oídos, pero era la mirada de su hermano, Santiago, la que la mantenía en pie. ¿Por qué no había corrido a ayudar? ¿Por qué estaba paralizado? ¡Santiago!, gritó, su voz rasgada por el miedo. ¡Ayuda a esa mujer! Su corazón latía con fuerza, pero él seguía inmóvil, como si un hechizo lo hubiera atrapado. Clara se dio cuenta de que el verdadero incendio no eran solo las llamas, era la tormenta de secretos que los rodeaba. ¿Vas a dar un paso adelante o retrocederás? La verdad arde más que el fuego, dijo el extraño, acercándose más. Clara sintió un sudor frío deslizarse por su espalda. Justo cuando iba a preguntarle más, un estruendo ensordecedor resonó como un trueno y el cielo se oscureció por un momento. De repente, el ruido de la confusión se transformó en silencio absoluto. Todos miraron a la entrada, donde una figura emergió de las sombras. Era un hombre alto y con una mirada que desnudó el alma. Clara lo reconoció al instante. Era su padre. ¡Papá!, gritó, pero su voz era un eco perdido en el aire denso como el humo. En un instante, la escena se volvió surrealista. Su padre, quien había estado ausente por años, apareció como un espectro del pasado en medio del fuego y el caos. Tenía una expresión de pánico y algo más, algo oscuro. El extraño sonrió, como si todo fuera un juego. ¿Estás lista para la verdad, comillón? Clara. Su voz era como un susurro rasposo.
Entonces, la imagen de su padre se volvió más clara. Él dejó caer una bolsa sobre el suelo y al abrirla, un conjunto de fotografías comenzó a volar como hojas en el viento, aterrizando a su alrededor. Clara se agachó, recogiendo las fotos una por una, y lo que vio le heló la sangre. Eran imágenes de su familia, pero no las que conocía. Su padre sonriendo junto a un grupo de personas que nunca había visto, niños, mujeres, y en el centro, una mujer que se parecía a ella. La misma sonrisa, los mismos ojos. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estas personas?, balbuceó Clara, sintiéndose arrastrada al abismo de una realidad insoportable. ¿Por qué no me lo dijiste? Miró a su padre, buscando alguna respuesta, pero encontró solo silencio. Todo tiene un precio, Clara, respondió el extraño, sus ojos resplandeciendo con malicia. El fuego revela, pero que quema lo que creías real. Justo en ese momento, más allá del calor y el humo, un gemido cortante atravesó el aire. Santiago, en medio de la confusión, cayó de rodillas, las llamas reflejándose en su rostro angustiado. Clara sintió una oleada de confusión y rabia. Podía verlo allí, roto y perdido, no solo por el humo, sino por los secretos que lo consumían. «¡Santiago, levántate!», lo instó, desesperada. Pero él estaba atrapado en una tormenta interna. En un movimiento brusco, el extraño avanzó hacia su hermano. El fuego no es solo lo que ves. La verdad detrás de todo esto es más oscura de lo que imaginas. El caos se detuvo un instante. Las miradas se centran en él. De repente, en un giro inesperado, el extraño levantó su mano y apretó un objeto en su puño. Varias explosiones resonaron a su alrededor y el fuego no solo devoró lo que tenía delante. Estallaron gritos de pánico y desesperación. Clara sintió que el suelo se tambaleaba. La mirada del extraño cambió. Ya no era un observador burlón, era un hombre lleno de furia. Las llamas comenzaron a danzar más frenéticas, elevándose hacia el techo. «¡No! ¿Qué has hecho?», gritó Clara, al borde de la desesperación. Pero en un giro aún más impactante, Santiago se levantó, ya no paralizado, con los ojos llenos de una oscuridad que Clara jamás había visto. «¿Por qué? ¿Por qué te uniste a él?», cuestionó Clara, sintiendo un escalofrío que le recorría el cuerpo. Santiago miró a su hermana y su voz se quebró. «No tengo elección. Esto siempre ha sido parte de mí». Sus palabras resonaban con una verdad aterradora. La imagen de su hermano cambió, de la figura amable y protectora a alguien con secretos atados a su alma. Las llamas rugientes se hicieron eco de una traición profunda. Lo que te ocultan es mucho más que una rivalidad entre hermanos. Es un legado de oscuridad del que no puedes escapar, susurró el extraño, sonriendo siniestramente, como si revelara el extremo de una conspiración que había estado latente. Clara, temblando, miró a su hermano. «Santiago, ¿es cierto?». La confusión y el horror llenaron su cabeza. El mundo a su alrededor se desvanecía. El fuego no solo consumía su celebración, estaba a punto de arrasar con su familia y con la ilusión de la vida que conocía. La verdad cayó sobre ella como un manto de cenizas, pesada y oscura.
Clara se sintió atrapada entre el fuego, la traición y el eco de una historia que jamás vio venir. —¿Qué nos has hecho? —preguntó, su voz apenas un susurro, mientras el tiempo se detuvo en una revelación devastadora. El fuego rugía, pero ahora era la verdad la que ardía con más intensidad. ¿Estaba preparada para descubrirlo? Clara sintió que el aire se le escapaba mientras sostenía las fotos en sus manos. Eran evidencias de una vida que no conocía, de secretos que parecían devorarlo todo. —¡Papá, explícalo! —gritó, su voz ahogada entre el clamor y el caos que rodeaba la sala ardiendo. Santiago seguía arrodillado, con una mezcla de horror y resignación reflejada en su rostro. Las lisas llamas comenzaban a bailar cerca de ellos. Pero lo que verdaderamente ardía era la verdad no dicho. El extraño sonrió con satisfacción. Tus huellas están marcadas en la ceniza de lo que fue. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu familia está tan fracturada? Porque los secretos son como fuego, Clara, y tú en este momento sostienes la chispa. No había escondido la malicia en sus ojos. Ella lo miró, sintiendo que el tiempo se detuvo. Algo en su interior hizo clic. Una revelación inquietante. Este extraño estaba más vinculado a su historia de lo que sabía. ¡Basta! Rugió Clara, sintiendo que el miedo empezaba a transformarse en una rabia férrea. —¡Dime quién eres realmente! Su corazón latía con furia, y aunque el fuego consumía el lugar, ella se sentía más caliente por dentro. El extraño parpadeó, y Clara vio algo que hizo que su piel se erizara. Un rayo de comprensión la golpeó. ¿Acaso podía ser ese hombre alguien que había sido parte de la vida oscura de su familia? —Soy solo un mensajero —replicó el extraño, pero su voz era ahora más aguda—, un mensajero de una verdad que siempre temiste. Pero antes de que te la cuente, necesitas saber una cosa. Levantó la mano, en un susurro añadió: la verdad ha estado con vosotros todo este tiempo, escondida en un lugar que jamás imaginaste. Una explosión resonó fuera, haciendo temblar el salón. Clara miró hacia la salida, donde las sombras danzaban. —¡No, no ahora! —murmuró, pero el extraño siguió, ignorando el peligro. —Es tu padre. Él sabe lo que pasó. Sabe por qué estoy aquí. No solo yo, sino la chica que ves en las fotos. Ella es tu hermana gemela. El mundo de Clara se paralizó. El horror la invadió y una presión se formó en su pecho. ¿Qué? ¿Qué dices? Su voz se quebró. Santiago, que parecía haber despertado de su aturdimiento, se volvió hacia Clara. No puede ser cierto. Su certeza se desgastaba y algo en su mirada buscaba respuestas. La verdad era como un relámpago, iluminando cada rincón de su mente. —Esa chica —sollozó Clara—, ¿quién es? ¿Qué hizo mi padre? La temperatura en la sala subía. Las llamas se arremolinaban como serpientes voraces, mientras el tiempo seguía sin compasión. Las risas y el murmullo del banquete ahora eran ecos lejanos de un pasado que se desmoronaba. Ella está viva. Él la envió lejos, dejándote a ti como el reemplazo, el sacrificio para mantener la fachada. Y ahora que ha vuelto, todo se desmoronará, justo como el fuego consume todo a su paso. El extraño gritó, un aire de pánico surgiendo en su voz. Clara sintió un frío helado en su interior. Su padre, con sus secretos, había tejido una vida de sombras. —No, esto no puede ser cierto —gritó, mirando a su hermano—.
buscando apoyo en su mirada. Pero el horror estaba escrito en su rostro, la confusión, la desesperación. La promesa de una verdad devastadora comenzó a fraguarse como el fuego que lo consumía todo. Todo se tornó caótico. Entonces, un grito desgarrador atravesó la habitación. Clara giró hacia la entrada. La figura de su padre se recortó entre las llamas, su rostro pálido y desencajado. ¡Clara, corre! ¡Santiago, ayúdale! Pero el tiempo se ralentizaba, un grito ensordecedor y un crujido. El techo se desplomó y el caos se desató. ¡No puedo dejarlo!, gritó Clara. El extraño sonrió y en un momento de furia le lanzó una mirada que decía todo. La verdad viene con un alto precio, pero tu vida perfecta se está desmoronando. Las llamas comenzaron a acercarse, apretando su mundo. Clara se enfrentó a su hermano. Mientras todo se desmoronaba a su alrededor, comprendió que la verdad se había vuelto más peligrosa que cualquier fuego. Y ahora todo lo que creía saber se colapsaba, dejándole un solo pensamiento. ¿Podría sobrevivir a lo que estaba por venir? Clara sentía que el aire se le escapaba mientras sostenía las fotos en sus manos. Eran evidencias de una vida que no conocía, de secretos que parecían devorarlo todo. «¡Papá, explícalo!», gritó, su voz ahogada entre el clamor y el caos que rodeaba la sala en llamas. Santiago seguía arrodillado, con una mezcla de horror y resignación reflejada en su rostro. Las llamas danzaban cada vez más cerca de ellos, pero lo que realmente ardía era la verdad no dicha. El extraño sonrió, disfrutando de su angustia. Tus huellas están marcadas en la ceniza de lo que fue. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu familia está tan fracturada? Porque los secretos son como fuego, Clara. Y tú, en este momento, sostienes la chispa. Su voz era sibilante, como un susurro en la oscuridad. «¡Basta!», rugió Clara, sintiendo que el miedo empezaba a transformarse en rabia. «Dime quién eres realmente». Su corazón latía desbocado y aunque el fuego consumía el lugar, ella se sentía más caliente por dentro. Entonces un estruendo hizo que el cielo se oscureciera. Era el sonido de una explosión. El fuego rugía y, ignorando su propio instinto de huida, Clara miró a su padre. «¡Papá!», gritó, pero su padre no parecía escucharla. La figura de su padre fue consumida por el humo, gritando por ayuda mientras las llamas lo rodeaban. Clara sintió un nudo en el pecho y un frío helado recorriéndole la columna. Los ecos de la angustia inundaron su mente. Estaba atrapada entre la verdad y la angustia. Entonces el extraño hizo un movimiento brusco. «¡Párate en el lado correcto, Clara!». «La verdad siempre duele», dijo mientras levantaba la mano. «No, no puedes hacer esto», gritó Santiago, de repente despertando de su letargo. Pero lo que ocurrió a continuación la dejó sin aliento. Las llamas se acercaron a ellos, y el extraño no solo levantó la mano, sino que reveló un objeto que brillaba con luz oscura. Era un pequeño medallón que pendía de su cuello. Clara sintió un tirón en su pecho como si la conexión fuera más profunda de lo que podía imaginar. «¡Clara, corre!», gritó Santiago, pero las palabras de su hermano se perdieron en el caos, el fuego devorando las imágenes familiares alrededor de ellos. Fue en ese instante que el extraño comenzó a vibrar, pareciendo adoptar otra forma.
La figura frente a ellos cambió. No era el extraño que había comenzado la tormenta de secretos, era alguien familiar. Clara quedó paralizada. ¡Era su madre! El caos y el horror giraban a su alrededor, mientras el rostro de su madre, que había estado ausente durante tanto tiempo, emergía de la oscuridad. «¡Mamá! ¡No puede ser!», murmuró Clara, los ojos abiertos de par en par. La realidad se desmoronaba. El fuego notando como si lo había olvidado todo. El tiempo parecía congelarse. «¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque no soy quien crees que soy», respondió su madre, mientras el fuego ardía ferozmente en su alrededor. «Siempre he estado aquí, siempre protegiéndote». La imagen destrozó a Clara, su mundo entero repleto de mentiras. La verdad que había anhelado se volvió aún más angustiante. ¿Pero qué tipo de protección es esta? Las llamas crecieron a su alrededor, haciendo estallar el silencio. El extraño, ahora con la apariencia de su madre, continuó. «Los secretos tienen un costo y tú también eres parte de ellos. El fuego no es lo peor, Clara. La oscuridad de nuestra familia te está a punto de estallar». «¡No! ¡No puede ser cierto!», gritó Clara, sintiendo el terror apoderarse de su corazón. Las llamas rugían, el incendio devorando la entrada, y Clara se encontró deseando que todo fuera solo un mal sueño. Sus manos temblaban mientras rodeaban las fotos, buscando una salida en medio de la tormenta. «¿Estás lista para aceptar la verdad, Clara? ¿O prefieres quedarte atrapada en esta mentira?». La pregunta quedó en el aire, cruda y cortante. Antes de que pudiera responder, la tensión en el ambiente se hizo insoportable. En un momento desgarrador, la figura de su madre se desvaneció en el humo. «¡No! ¡Espera!». Pero la desesperación se tornó abrumadora. Las sombras continuaban bailando, y Clara, atrapada entre la realidad y sus propios miedos, supo que el fuego no era el único enemigo. Todo lo que sabía sobre su familia estaba a punto de arder. En un giro inesperado, la figura fantasma de su madre perseguía a sus recuerdos y a sus pesadillas, como un eco sin respuesta. El tiempo se escurría entre sus dedos. Y ahora, enfrentando la vorágine de su pasado, solo podía preguntarse ¿qué secreto era tan oscuro que hasta su madre había tenido que ocultar? Clara sintió que el aire se le escapaba mientras sostenía las fotos en sus manos. Eran evidencias de una vida que no conocía, de secretos que parecían devorarlo todo. «¡Papá, explícalo!», gritó, su voz ahogada entre el clamor y el caos que rodeaba la sala en llamas. Santiago seguía arrodillado, con una mezcla de horror y resignación reflejada en su rostro. Las llamas danzaban cada vez más cerca de ellos, pero lo que realmente ardía era la verdad no dicha. El extraño sonrió, disfrutando de su angustia. «Tus huellas están marcadas en la ceniza de lo que fue. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu familia está tan fracturada? Porque los secretos son como fuego, Clara, y tú, en este momento, sostienes la chispa». Su voz era sibilante, como un susurro en la oscuridad. «¡Basta!», rugió Clara, sintiendo que el miedo empezaba a transformarse en rabia. «Dime quién eres realmente». Su corazón latía desbocado, y aunque el fuego consumía el lugar, ella se sentía más caliente por dentro. Entonces un estruendo hizo que el cielo se oscureciera. Era el sonido de una explosión. El fuego rugía. Ignorando su propio instinto de huida, Clara miró a su padre. «¡Papá!», gritó.
pero su padre no parecía escucharla. La figura de su padre fue consumida por el humo, gritando por ayuda, mientras las llamas lo rodeaban. Clara sintió un nudo en el pecho y un frío. Estaba atrapada entre la verdad y la angustia. Entonces el extraño hizo un movimiento brusco. «Párate en el lado correcto, Clara. La verdad siempre duele», dijo mientras levantaba la mano. «No, no puedes hacer esto», gritó Santiago de repente, despertando de su letargo. Pero lo que ocurrió a continuación la dejó sin aliento. Las llamas se acercaron a ellos y el extraño no solo levantó la mano, sino que reveló un objeto que brillaba con luz oscura. Clara sintió un tirón en su pecho como si la conexión fuera más profunda de lo que podía imaginar. «¡Clara, corre!», gritó Santiago, pero las palabras de su hermano se perdieron en el caos, el fuego devorando las imágenes familiares alrededor de ellos. Fue en ese instante que el extraño comenzó a vibrar, pareciendo adoptar otra forma. La figura frente a ellos cambió. No era el extraño que había comenzado la tormenta de secretos. Era alguien familiar. Clara quedó paralizada. Era su madre. El caos y el horror giraban a su alrededor, mientras el rostro de su madre, que había estado ausente durante tanto tiempo, emergía de la oscuridad. «¡Mamá! ¡No puede ser!», murmuró Clara, los ojos abiertos de par en par. La realidad se desmoronaba. El fuego, notando como si lo había olvidado todo. El tiempo parecía congelarse. «¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque no soy quien crees que soy», respondió su madre, mientras el fuego ardía ferozmente en su alrededor. «Siempre he estado aquí, siempre protegiéndote». La imagen destrozó a Clara. Su mundo entero repleto de mentiras. La verdad que había anhelado se volvió aún más angustiante. ¿Pero qué tipo de protección es esta? Las llamas crecieron a su alrededor, haciendo estallar el silencio. El extraño, ahora con la apariencia de su madre, continuó. «Los secretos tienen un costo, y tú también eres parte de ellos. El fuego no es lo peor, Clara. La oscuridad de nuestra familia está a punto de estallar». «No, no puede ser cierto», gritó Clara, sintiendo el terror apoderarse de su corazón. Las llamas rugían, el incendio devorando la entrada, y Clara se encontró deseando que todo fuera solo un mal sueño. Sus manos temblaban mientras rodeaban las fotos, buscando una salida en medio de la tormenta. «¿Estás lista para aceptar la verdad, Clara? ¿O prefieres quedarte atrapada en esta mentira?». La pregunta quedó en el aire, cruda y cortante. Antes de que pudiera responder, un zumbido crepitante llenó el aire. Sin previo aviso, las llamas, que parecían tener vida propia, se tornaron de un rojo oscuro y un destello brilló en el centro del salón. La figura de su madre se oscureció y de repente una revelación chocante recorrió la sala. Los rostros de los invitados aparecieron, obsesionados por un trance en donde su expresión era de pánico. Un instante, y luego todos ellos comenzaron a reír. Una risa maníaca que resonaba en el aire, como una sinfonía siniestra. «¡Oh, qué está pasando!». «¡Deténganse!», gritó Clara, sentándose en la realidad a medida que los rostros conocidos se tornaban en máscaras de locura. Su padre, su madre y cada uno de los que amaba caían en una locura descendente. Y lo peor llegó con la voz del extraño, ahora un eco familiar. «La verdad siempre ha sido parte de ti, Clara. Disfruta del espectáculo».
Las llamas danzaban y la sala se llena de risas. Clara sintió la desesperación aferrarse a su pecho. El humo la rodeaba, pero su mente volaba a 1000. ¿Acaso estaban todos jugando un papel? ¿Era esto parte del engaño? La realidad que había conocido se disolvió en locura. En un último intento, Clara miró a Santiago, a su madre y a su padre, pero todos estaban atrapados en ese instante de locura. Colapsó de rodillas, el fuego rugiendo a su alrededor. «¡Esto no es real! ¡Despierten!», gritó, pero las risas comenzaron a convertirse en ecos de un destino que la consumía, y así, en el instante más oscuro, una nueva luz surgió de la nada, iluminando la escena. Fuego, locura y dolor se unieron en el clímax absurdo de su tragedia. Y entonces, justo en el momento en que Clara pensaba que todo estaba perdido, escuchó un absoluto silencio, como si el mundo hubiese respirado por un segundo. Y en ese silencio, una voz resonó en su mente. «Recuerda, Clara, la verdad es fuego, pero también es liberación». ¿Acaso estaba todo planeado? ¿Qué nuevos secretos se revelarían en ese juego macabro? El silencio que siguió al grito de Clara fue ensordecedor, como si el tiempo hubiera decidido hacer pausa en el caos. Las llamas mordían el aire y el humo llenaba sus pulmones, pero entonces, como si un nuevo capítulo se abriera, Clara sintió un tirón en el estómago. El fuego era todo lo que conocía y al mismo tiempo nada de su verdad era real. De repente, el rayo de luz que había atravesado el salón iluminó al extraño y su figura comenzó a vibrar. «No soy tu enemiga, Clara. Soy...». Su voz se cortó. Ella frunció el ceño, sintiéndose más confundida que nunca. Pero justo cuando creía que la locura comenzaba a desvanecerse, el extraño dio un paso atrás y su rostro empezó a desdibujarse. «¡Espera! ¿Qué está pasando?», Clara gritó, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. El extraño reveló un pequeño medallón, brillando con una luz oscura, y en un instante su cuerpo se sacudió violentamente. La energía del lugar cambió. Fue al instante siguiente cuando todo estalló. La figura del extraño se desmoronó, revelando tras de sí a alguien completamente diferente. Clara dio un paso atrás, sus ojos abiertos como platos. Allí, con la misma mirada y dolor contenida, se encontraba su madre, la que había creído muerta. «Mamá, ¿tú estás?». Las palabras se le escaparon como un susurro incrédulo. La mujer delante de ella sonrió melancólicamente. «He estado aquí todo el tiempo, mi amor, pero la verdad, la dolorosa verdad, necesita ser liberada». «¡Mamá!», gritó Santiago, levantándose de su sorpresa. «¿Cómo es posible? Te creíamos muerta». «No solo yo he vuelto». Entrelazó las manos su madre y el aire a su alrededor se tornó denso. «Y no solo vine a buscarte a ti. Juntos debemos enfrentarnos a lo que hemos ocultado. El fuego, antes solo una amenaza, ahora parecía cobrar vida propia, como si sintiera la tensión acumulada». «¿Qué has hecho, mamá?». Clara sintió que la tierra la tragaba. La mirada de su madre se suavizó. Pero había una verdad en su rostro que la asustaba más que el fuego. «Tu hermano ha estado involucrado en esto. Santiago está destinado a liderar». De repente, Clara sintió que la tierra se movía. Todos los raíles de la realidad que había creído conocer comenzaron a romperse. «No, no puede ser cierto»,
gritó Clara, aunque un pequeño rincón en su mente comenzó a aceptar la cercanía de esas palabras. Es hora de elegir, Clara. En este juego de fuego debes decidir en quién confiar. ¿Recuerda el fuego que ardía? Su madre dio un paso hacia ella, pero el entorno empezaba a desvanecerse en sombras ominosas. La risa de su familia estaba reemplazada por ecos lejanos. Entonces el caos se intensificó. Una explosión resonó en la distancia y las llamas comenzaron a devorar el salón a su alrededor. Clara observó cómo la figura de su madre se desvanecía y en su lugar del humo emergió una multitud de rostros familiares, todos ellos sonriendo. Pero sus miradas eran frías, vacías. ¡Detente!, gritó, sintiendo una ola de miedo. Y entre ellos emergió un último rostro. Era el de su padre, con una expresión sombría y una sonrisa torcida. «Hola, Clara. He estado esperando. Esto es solo el comienzo». Con cada palabra, el aire parecía volverse más pesado. La confusión y el miedo inundaban el corazón de Clara. Estaba atrapada entre la lealtad a su madre, el odio hacia su hermano y la traición que ahora emanaba de su padre. La verdad que había anhelado parecía más un océano de tinieblas. ¿Qué verdad?, se preguntó con el cuello tenso, mientras el fuego iluminaba la escena, revelando la crudeza de cada rostro. «Lo que tu madre no te contó», continuó su padre, «es que tú, Clara, no eres quien crees ser. Nunca lo has sido. Eres la clave para abrir la puerta a lo que hemos tratado de guardar». El aire se volvió irrespirable. Cada palabra era un puñetazo. Ella no sabía cómo gestionar este torrente de revelaciones desgarradoras. «¡No puede ser!», gritó Clara, horrorizada. «No puedes estar hablando en serio». Con todo el caos a su alrededor, aquellos secretos ahora estaban afuera, llenando el espacio con fuego y confusión. «Es tiempo de elegir, Clara. ¿Te quedarás o entrarás?». Su padre le extendió la mano. Las llamas se alzaban más altas y en el fuego vislumbró algo que la hizo temblar. La verdad se cernía sobre ella como una sombra, dispuesta a devorar lo que había creído inquebrantable. ¿Era posible que toda su vida fuera una farsa? Clara se encontró en una encrucijada y solo un pensamiento dominaba su mente. ¿Qué pasaría si la verdad nunca hubiera sido amorosa y en cambio ocultaba un veneno devastador? Clara se sintió atrapada en medio del fuego y el caos. La verdad que había anhelado parecía arder junto a las llamas que consumían la sala. Miró a su madre, luego a su padre y finalmente al extraño que había desenterrado estos secretos. «¿Por qué?», preguntó con la voz quebrada. «¿Por qué lo escondieron?». «Porque la verdad duele, Clara, y algunos secretos son demasiado oscuros para enfrentarlos», dijo su madre, su mirada llena de tristeza, pero también de determinación. Clara sintió que el aire se le escapaba. Un nudo se formó en su garganta. «¿Soy parte de un juego? ¿Por qué me ocultaron?». «Porque eres la clave, Clara», dijo el extraño, ahora revelando su forma. «Sin ti, nada de esto tiene sentido. Los secretos que guardamos van más allá de nuestra familia. Están conectados a una historia que nunca debió ser contada». Las llamas comenzaron a acercarse peligrosamente. El calor seguía en aumento. «No puedo quedarme aquí. Tengo que ayudar a los demás», gritó Clara, mientras observaba cómo algunos invitados luchaban por escapar. Santiago dio un paso hacia ella. El horror llenaba sus ojos.
Clara, espera, comenzó a decir, pero la agonía en su rostro lo mantenía paralizado. Lo que te he ocultado puede arruinarlo todo. Ella miró a su madre, luego a su padre y finalmente a su hermano, sintiendo que las llamas se acercaban más rápido. Un grito desgarrador rompió la tensión. ¡Ayúdenme! Un anciano había caído. Clara miró a Santiago, sintiendo que su decisión debía ser rápida. ¡Santiago! ¡Ayúdalo! Gritó mientras daba un paso hacia el anciano. Ella no podía quedarse de brazos cruzados. Las llamas rugían, pero su corazón latía con una fuerza renovada. Santiago, sin embargo, estaba paralizado. ¡Santiago! ¡Por favor! De repente decidió. Sin pensar en las consecuencias, se lanzó a ayudar al anciano, arrastrándolo hacia la salida. Las llamas ardían más cerca a cada segundo. Cuando finalmente llegaron a la puerta, Clara volvió la vista hacia su hermano. El dolor en su pecho era aplastante. «Santiago, ven. Debo enfrentar la verdad primero», dijo él, con un temblor en la voz. «Te necesitamos a ti, Clara». La lucha interna atravesaba su rostro. Clara sintió que el nudo en su corazón crecía. Comprendía lo que significaba enfrentarse a su familia, a su vida de mentiras. Pero no iba a dejar que su hermano se perdiera en eso. «Santiago, no lo haré sin ti», gritó desesperada. El fuego lo rodeaba cada vez más y el tiempo se escapaba. «¡Clara!», él finalmente gritó, como si hubiera despertado de un sueño. Sin dudarlo, se acercó y la abrazó con fuerza. Mientras las llamas comenzaban a arrasar el lugar, sintió la conexión, la unidad. «Hagámoslo juntos». Ambos corrieron hacia la salida, arrastrando consigo al anciano. En un instante, Clara miró hacia su familia, hacia el extraño que había revelado todo. No olviden lo que deben enfrentar. La verdad arde más que este fuego, pero también puede liberarnos, dijo mientras salían al exterior, donde la noche se iluminaba con las llamas del salón. Afuera, el aire fresco golpeó sus rostros. Clara sintió una mezcla de alivio y dolor. Habían sobrevivido, pero las sombras de la verdad aún acechaban. Miraron a su madre, al extraño, ahora al padre, y supieron que debía haber más. La historia no había terminado. «¡Clara!», la llamó su madre. «Es un nuevo comienzo. Prométeme que enfrentarás lo que viene». Clara asintió, aunque el temor la invadía. «Lo haré, sin importar lo que sea». Habiendo huido del fuego, ahora enfrentaba una nueva batalla. Miró a Santiago y se sintió más fuerte. Pero en su interior algo seguía ardiendo. Y así, en esa noche oscura, una chispa de verdad iluminó su camino. Aunque aún quedaba mucho por descubrir. Pero espera, no te vayas aún. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas, cada una más impactante que la anterior. Da un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren estas historias. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparto este video con al menos 5 amigos que deben conocer este impactante desenlace. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Tu apoyo es vital.